Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Estoy súper feliz y súper contenta de esta mi primera presentación del libro, de este gran sueño, Reescribe tu camino, que hoy os vengo a presentar. Primero os quiero dar las gracias de todo corazón por haber buscado este tiempo para estar aquí conmigo y acompañarme, y sobre todo mencionar a David especialmente por haberme dejado hacerlo en este sitio tan fantástico y tan maravilloso como estáis pudiendo observar, que es precioso, y esto me llena además todavía de más emoción. Bueno, pues antes de comenzar quería haceros una pregunta, y es la siguiente. ¿Alguna vez habéis pensado en una reinvención personal? ¿Alguien de aquí realmente ha sentido esa necesidad de cambio en algún momento en su vida? Sí, me vais diciendo que sí, sí, pero un momento, ¿eh? Pero no una reinvención, o sea, una reinvención, un cambio, no es aquello que dices, sí, yo hay algo que no me gusta, quiero cambiar. No, no, yo me refiero a un cambio real. Un cambio real significa que tienes que abandonar un poco lo que estás haciendo, tienes que dejar de hacer muchas cosas que estás viviendo porque estás en un momento de tu vida en el que piensas, si no cambio, me va a dar algo, me voy a morir. Es lo que se podría decir un punto de inflexión, un punto de quiebre, ¿no? Pues yo os voy a contar, a mí me ha sucedido 2 veces en mi vida, y todo eso lo explico en el libro. Y la verdad es que la primera vez que me sucedió esto fue un momento de mi vida en el que yo estaba como muy feliz, me acababa de casar y era muy joven, tenía 30 años, y estaba feliz de la vida. O sea, en ese momento yo tenía muchos proyectos, quería formar una familia, quería tener mi hogar, y de repente empecé a sentirme mal. Y lo que descubrí después en ese camino fue que lo que me había sucedido es que había sufrido una desconexión total de mi ser. Yo había estado durante mucho tiempo, como diría Judith, que la tenemos aquí presente, estaba sobreviviendo en la mente. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nacemos somos seres, y según las experiencias de vida, todo lo que nos está sucediendo, empezamos a querernos sentir, a sobrevivir, a dejar detrás todos esos sentimientos, todas esas angustias, todo eso que nos ha sucedido, porque en el momento en el que nos pasa no tenemos una gestión emocional buena de todo aquello que nos está sucediendo, y finalmente pasa el tiempo y eso acaba saliendo, tarde o temprano acaba saliendo. Y la vida nos va dando señales durante todo el tiempo, ¿no? Pero no queremos escucharlo, no queremos oírlo, porque es demasiado doloroso, demasiado complicado ahondarlo, y entonces pues, vivimos en automático, vivimos totalmente desde la superficie. Y lo que me sucedió a mí es precisamente eso, ¿no? Que comenzó a salir en forma de síntomas, apareció en mi cuerpo una serie de dolores que yo no entendía. Y lo que sucede es que como yo soy enfermera también, pues tenía mucho acceso a la medicina, tenía mucho acceso a profesionales. Y por suerte, por desgracia, bueno, ahora ya la cosa está cambiando un poquito, pero en ese momento, porque esto fue hace veintitantos años, los médicos, la medicina, tienen una visión muy parcial de lo que nos sucede, no hay una visión holística, no hay una visión al completo de lo que te está pasando. Entonces tú acudes al médico a preguntarle o a decirle lo que te sucede, y él te va a arreglar esa parte sin ver el total, sin ir hacia la causa real de lo que te está sucediendo, ¿no? Entonces estuve durante mucho tiempo desconectada, sintiéndome muy mal, teniendo mucho dolor, estando muy triste, estando muy ansiosa, estando muy nerviosa, y realmente muy medicada, muy desconectada. Y cuando llegas a ese punto, que es ahí cuando yo tuve que hacer esa reinvención, cuando llega ese momento de inflexión o punto de quiebre en el que tú dices,
algo tengo que hacer, yo algo tengo que hacer que no estoy haciendo para poder salir de aquí. Pero yo no sabía qué es lo que tenía que hacer. Yo en ningún momento pensé que era yo la que tenía que hacer algo, ¿no? Sino que yo me había dejado pues, valorar bueno, pensaba, de hecho, lo que yo pensaba, como mucha gente piensa, es que la causa está fuera y realmente la causa siempre está dentro, ¿no? Y al final, si tú no eres capaz de hacer ese recorrido, pues no vas a poder sanarte. Yo comencé a buscar porque sentí esa necesidad, comencé a buscar en las terapias alternativas. Yo seguía buscando en el exterior una solución a lo que a mí me pasaba, porque realmente no sabía qué es lo que me pasaba. Y bueno, con las terapias alternativas sí que encontré algún alivio de lo que me estaba sucediendo, pero no fue hasta que, bueno, cuando tú estás estás alineada con esa manera de ver la vida diferente, empiezan a abrirse oportunidades, empieza a llegarte información que hasta ese momento seguramente también estaba, pero no te había llegado porque tú no tenías esa percepción, ¿no? Entonces comencé a hacer trabajos más internos de conciencia. Aprendí a respirar, tan importante porque hemos desaprendido, no sabemos respirar, mucha gente no tiene esa conciencia. Y fue ese el primer momento en el que yo comencé a encontrarme bien. Entonces, eso abrió una nueva perspectiva en mi vida, ¿no? Me di cuenta de que cada vez que yo conectaba con mi interior, cada vez que yo hacía ese trabajo de conciencia, pues cada vez me iba encontrando mejor. Y así fue como llegó hasta mí otra terapia, que fue la kinesiología, que fue lo que realmente me llevó a sanar finalmente del problema que yo tenía de trauma, ¿no? Emocional desde la infancia, y que como estaba reprimido durante tanto tiempo, al final afloró en forma de síntomas, porque yo soy de la creencia de que todas las enfermedades tienen su componente emocional, todas o casi todas, y que si no las atendemos, que si no queremos hacer ese viaje, no queremos hacer esa conexión, pues no vamos a conseguir realmente mejorar. Y lo único que estamos haciendo siempre es poner parches y, ¿no?, ponerle la tirita en vez de ir a abordar la causa. Así que eso fue mi primera gran reinvención. Hice un cambio de paradigma total. No tenía nada que ver con lo que yo había pensado hasta ese momento, con todo lo que yo sabía. Yo venía de la parte científica, muy científica en el sentido bueno, pues soy enfermera, ¿no? Y la manera de abordar tanto la enfermedad como las personas no tenía nada que ver con todo eso que yo estaba descubriendo. Y cada vez que hacía algún tipo de dinámica de este estilo, yo me sentía muy incómoda al principio. Incluso mi marido llegó a pensar que me habían captado en una secta, ¿no? Cuando hacía según qué tipos de terapias, porque era como muy chocante. Claro, no era lo habitual, no era lo normal, sin embargo, a mí me estaba yendo muy bien, ¿no? Entonces empecé a estudiar, me empecé a formar y empecé a aprender muchas cosas. Aprendí mucho sobre neuroplasticidad, aprendí mucho sobre conexión, sobre conciencia, sobre traumas, sobre vidas originales, sobre psicología positiva, muchas cosas que a mí me ayudaron a sanar. Lo que sucedió entonces es que yo me convertí en una persona diferente, y por eso yo siempre digo que reinventarse significa exactamente eso. Reinventarse significa mejorar quién eres, ser una mejor versión de ti, ¿no? Tienes que dejar de hacer muchas cosas que hacías, porque fíjate que para hacer un cambio de verdad, un cambio real, o sea, no es fácil, requiere de un esfuerzo, requiere de un foco y requiere de mucha energía, sobre todo al principio cuando estás haciendo este cambio y estás chocando y estás viendo estas cosas diferentes, ¿no? Estás percibiendo que ese es el camino, y la vida siempre te está poniendo delante los obstáculos y los desafíos para que tú aprendas.
Y yo tuve que verme tan mal para decidir. Entonces, yo ahora siempre lo que explico es que no es necesario llegar hasta el pozo profundo para salir, sino que hay que empezar a tomar conciencia mucho antes, ¿no? Cuando yo volví a ser otra persona, bueno, pues empecé a conseguir muchas cosas que hasta ese momento habían quedado detenidas y paradas en mi vida, ¿no? Conseguí tener un hijo, conseguí cambiarme de ciudad, cambiarme de vivienda, incluso cambié de lugar de trabajo cuando volví después de cuidar a mi niño durante 3 años, haciendo esa excedencia. ¿Y qué sucedió? Que como yo había cambiado, era una persona diferente, ese cambio personal hizo que al regresar al mismo lugar que había dejado antes, ya no me sintiera bien. Y mira que yo siempre decía, ¿no? Que a pesar de sentirme en un nivel avanzado de autoconocimiento, en un nivel avanzado de desarrollo personal, tuve que darme cuenta que la vida de nuevo me volvía a poner los obstáculos en el área profesional esta vez para darme cuenta de que tenía que hacer ese cambio, de que tenía que buscar otra manera. Yo me empecé a sentir desvalorizada, no me sentía nada realizada en mi profesión, una profesión que me había apasionado durante más de 20 años y sentía que tenía que salir de allí. Como yo estaba en una vibración muy baja, con una frecuencia muy negativa, lo que sucede es que tú atraes a tu vida en función de la frecuencia en la que estás. ¿Y qué me decía el universo? Bueno, pues tú te sientes desvalorizada, pues toma más desvalorización. Tú te sientes mal con las personas, pues más personas me traía que me hacían sentir mal. Y eso es siempre así, en todos los niveles. Y en el área profesional me sucedió esto. Sin embargo, yo pensaba, estoy a punto de cumplir 50 años, ¿dónde vas ahora? Tú eres enfermera, lo has sido siempre durante tantísimos años. ¿Qué otra cosa sabes hacer? No sabía qué otra cosa podía hacer. Y más con el hándicap que la sociedad, esos inputs que te van llegando de que a los 40 ya es muy difícil encontrar otro trabajo, imagínate a los 50, ¿no? Cambiar de profesión pues no era como algo viable para mi cuadro de pensamiento. Y entonces tuvo que venir otra vez el universo a darme la patada en el culo directamente y me trajo la pandemia. Y entonces con la pandemia, ¿qué sucedió? Pues que yo soy enfermera y tuve que transitar ese trabajo tan durísimo que nos tocó los sanitarios durante 4 meses. Estuve recuperándome de nuevo de toda esa vivencia emocional que sufrí allí. Y fue otra vez otro punto de inflexión que yo dije, se acabó, aquí no puedo estar más, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y tuve que volver a poner en marcha el engranaje de la reinvención, que yo también había aprendido hacía años atrás, ¿no? Y así fue como volví a recuperar aquello y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues voy a conectar otra vez con aquello, volví a leerme muchos libros que había leído y empecé a seguir a personas que se dedicaban al desarrollo personal, que es una cosa que a mí siempre me había gustado y siempre me había apasionado y que además me había ayudado mucho años atrás, ¿no? Y de esa manera llegó hasta mi vida el coaching y bueno, pues se abrió ahí una puerta, yo hice todo mi trabajo interno, mi Kigai y encontré de nuevo esta profesión con la que ahora también disfruto y me siento tan feliz, ¿no? Así que la reinvención significa exactamente eso para mí, ¿no? Y yo ahora os quería hacer una pregunta y es, cuando pensáis en reinvención, ¿qué palabras se os vienen a la mente, ¿no? Pensar un momentito en esto, anotar estas palabras en vuestro pensamiento y luego me las vais a compartir si queréis. Y entonces, lo que yo quería explicaros es daros esas 3 claves que yo os decía, que para mí son fundamentales en cualquier reinvención, ya sea personal, ya sea profesional, y son, en primer lugar, hablaríamos de la conciencia. Tienes que ser muy consciente de cuál es tu momento vital, en qué momento te encuentras, qué es lo que no está funcionando en tu vida hoy para tomar luego la decisión del cambio, ¿no? Tomar conciencia es muy importante y eso pasa por una reflexión y un análisis
de todos los ámbitos de tu vida. Son unos cuantos, ¿no? Y cuando tú haces toda esa reflexión y ves, localizas rápidamente qué es lo que no funciona. A partir de ahí ya puedes empezar a tomar decisiones. Porque a mí muchas mujeres, muchas personas me dicen, es que yo sé que no estoy bien, pero no sé qué es lo que quiero. Pues ese es el primer ejercicio que hay que hacer, la toma de conciencia de qué es lo que no está funcionando en tu vida hoy. En segundo lugar, una vez ya sabes, ya has localizado qué es lo que no funciona, viene el poder de la decisión. El poder de la decisión es muy importante. Cuando tú localizas aquello, ya puedes empezar a formularte objetivos. Tienes que saber, eh, tienes que plantearte una pregunta. ¿Cuál sería tu vida ideal? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué es lo que te gustaría hacer dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10? No importa. Pero empieza a imaginar, empieza a visualizar dónde querrías estar. Y coge tu libreta, coge tu papel y empieza a escribir. Porque yo os puedo decir que cuando tú empiezas a escribir, también se activan unas áreas de tu hipocampo, del cerebro, que te ayudan a que el aprendizaje sea mucho más rápido y todo se quede como mucho más, bueno, es como mágico, ¿no? Al final todo lo que tú tienes escrito y todo lo que tú has decidido que va a suceder, sucede finalmente. Evidentemente algo tienes que hacer, ¿no? Que esa sería la tercera parte. La tercera parte es que tú traces un plan. Para trazar un plan, desde el momento en el que te encuentras ahora, tienes que empezar a pensar cuáles son tus recursos, qué oportunidades tienes y con lo que tengas empieza y luego ya te formarás, ya aprenderás, ya adquirirás nuevas habilidades, cosas que te falten para poder llegar a aquello que tú quieres, cuál es tu vida ideal, pero es básico y es fundamental que seas congruente contigo y que seas sincera, ¿no? Y pienses que lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo y lo que tú estás haciendo esté alineado, porque si no, no vas a ser feliz, no vas a encontrar la plenitud en la vida, ¿no? Que al final de lo que se trata es de vivir plenamente y de estar, porque hemos venido para eso, hemos venido a este mundo a disfrutar. Y es nuestra obligación querernos y es nuestra obligación protagonizar nuestra vida y no estar como meros espectadores y espectadoras viendo pasar y haciendo tareas y haciendo un montón de cosas, pero que no nos hacen felices, ¿no? Así que en Reescribe tu camino, yo lo que intento es que sea una invitación a que vosotras y vosotros podáis escribir también vuestro propio camino y os sirva un poquito de inspiración, porque al final las historias, mi historia no es ni mejor ni peor que ninguna de las personas que estáis aquí hoy conmigo. Cada uno tiene sus vivencias, cada uno tiene sus historias, pero quizá cuando tú te identificas con muchas de las cosas que hay en este libro, te lo llevas a tu historia personal y te puedes cuestionar cosas que quizá si no haces ese trabajo de reflexión no vas a llegar nunca a esa conclusión, ¿no? Así que, bueno, pues esto es lo que yo os quería explicar hoy. Y bueno, antes de terminar, antes de que me hagáis preguntas, que sé que algunas y algunos queréis hacerme alguna, vamos a rescatar aquellas palabras que yo os he pedido que pensarais sobre la reinvención, que es para vosotros reinventarse. Si me las queréis compartir, yo luego os voy a compartir las mías. No sé si alguna o alguno quiere darme alguna palabra que es para ti una reinvención. ¿Qué sería una reinvención? Os digo las mías primero, va, que os veo un poco tímidas, un poco tímidos. Para mí reinventarse es evolucionar, es autodescubrirse, es apasionarse, es entusiasmarse y finalmente es encontrar tu propósito, es tener y sentir y vivir una vida llena de propósito. No sé si estáis de acuerdo, Sí, si queréis añadir algo. Para mí reinvención sería un rumbo nuevo y sobre todo una ilusión, ¿no? La reinvención para mí es salir de una monotonía, salir de una vida absurda
una vida monótona, una vida que no hay color, solamente es Monotemática. Exacto, gracias. Es esto, entonces una reinvención es, no estoy conforme con esto, me niego a vivir así, porque bueno, ni vivir, circular de esta vida así, y me niego, y como me niego, pues me quiero reinventar algo que me haga ilusión, algo que me haga vivir, algo que decís muy bien, respirar en esta vida, para mí, ¿eh? Son creencias mías, ¿no? Reinvención es ver el sentido en tu vida, ¿no? Que es tu vida, que no es la de demás, es tu vida y vivir para ti, no vivir para los demás, ¿no? El reinvención es, para mí sería esto. Muy bien, sí, sí, totalmente, porque además es que hay muchas personas que piensan que reinventarse es cambiar de trabajo. Cambiar de trabajo puede formar parte de una reinvención, pero si no te haces el trabajo interno y no cambias esa perspectiva y esa mentalidad, solo estás cambiando de trabajo, pero te estás llevando los mismos problemas que tenías en un trabajo, te los estás llevando al otro, porque no hay ese cambio. Mira, hay una frase que yo comparto en el libro, que a mí me encanta, no es mía, pero la tengo aquí puesta porque la he adoptado como mantra personal y es la siguiente, es ama lo que haces hasta que puedas hacer lo que amas. Eso lo que significa para mí es que siempre tienes que estar en una vibración y en una frecuencia elevada para poder conseguir todo aquello que deseas, para sentirte plena y en plenitud con la vida y alineada, ¿no? Con todo lo que nos ofrece el mundo y la vida en general, el universo, ¿no? Porque si estás en un trabajo en el que no estás bien y emites esa vibración negativa, solo vas a encontrar eso siempre y desde ahí no vas a poder salir nunca. Y en la vida personal pasa igual. Si tú estás muy enfadada siempre porque tienes un problema personal con tu marido, con tu hijo, con tu madre, con quien sea, no vas a poder salir nunca de ahí si sigues vibrando siempre en esa vibración negativa. Así que no puedo estar más de acuerdo contigo, David. Dime. Bueno, yo a tu pregunta de qué significa reinventarse y tal y como lo has explicado, pues podría ser también de esto que yo explico, este viaje al ser, ¿no? Es decir, el hecho de hacer este viaje al ser o de este viaje del humano, que yo lo nombro en mi libro, al ser, pues claro, esto lleva implícito una reinvención, ¿no? Una reinvención de vivir desde el ser en vez de desde el humano o como mucho desde el ser humano, pero integrando estas dos partes, ¿no? Y yo tenía una pregunta a raíz de esto, ¿no? Porque es evidente que tú has hecho este camino al ser, ¿no? Y además has compartido el ser, ¿no? Que no es lo mismo, está bien, ¿no? Ir al ser, pero también es bonito poderlo compartir, porque cada ser es único y la gracia de llegar al ser es poderlo compartir, ¿no? Para crear esta unidad. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es lo que te llevó a escribir el libro? Pues mira, la verdad es que el libro no era no era nada que yo tuviera pensado hacer. Sí que quiero decir aquí que mi visión de futuro, cuando yo hice un gran ejercicio en el que todavía estoy cumpliendo todo aquello que yo tengo escrito, una de las cosas que yo formulé fue escribir un libro, porque yo tenía la idea de que una persona que se dedicaba al desarrollo personal tenía que escribir libros. Pero yo en ese momento en el que formulé esa visión, yo no tenía ni idea ni el pensamiento de escribir un libro. Entonces, cuando este año, en marzo, me llegó esta oportunidad, ahora vivo con un paradigma tan distinto y todo lo que llega a mi vida, yo sé que es el universo que me está mandando ese mensaje para que yo haga algo. Y llegó hasta mí la posibilidad de entrar en un programa para escribir la historia de mi vida. Y tengo que decir que primero pensé en escribir un libro un poco más científico, más de todas las herramientas que yo sabía, todo lo que había aprendido, pero ahora te contesto a la pregunta de verdad, ¿no? Creo que escribir un libro contando la historia personal es mucho más fácil que llegue el mensaje, es mucho más inspirador porque a mí me inspiran mucho las historias. Sí que cuando tengo que aprender cosas, leo cosas más científicas, pero siempre cuando van acompañadas de historias detrás, que tú también lo haces en tu libro, todo el aprendizaje
es mucho más efectivo, ¿no? Y conectas mucho más con las personas. Y además me ha servido, la escritura de este libro me ha servido también para cerrar un poco el círculo, porque yo creía que estas dos reinvenciones estaban separadas y nada más lejos. Ha sido muy terapéutico escribir todo esto. He podido soltar muchas cosas que creía que ya tenía trabajadas y ya había soltado, y sin embargo escribirlo es distinto, es terapéutico, es sanador y es todavía mucho mejor que haberlo trabajado en terapia. Y finalmente ha salido esto precisamente desde ahí, ¿no? Desde el corazón. Estas palabras que hay en el libro y todos estos aprendizajes y lecciones están escritas desde mi corazón y desde mi experiencia personal. No sé si te contesta esto a Gracias. tu... Sí. ¿Tienes otra? Yo quiero preguntar Venga, una dime. pregunta, curiosidad, para saberlo, Sí. más que nada para ver. ¿En qué transición te encuentras en tu vida ahora? Pues mira, ahora estoy en un momento bastante equilibrado de mi vida. Creo que a pesar de todos los pequeños obstáculos que vamos teniendo, mi mirada es mucho más tranquila y lo que antes me hubiera enfadado mucho, me hubiera bloqueado, ahora ya no. Ahora estoy en una situación como mucho más zen, más equilibrada, más centrada. Y realmente cuando me enfado o cuando veo que algo no es como yo quiero, hago esa toma de conciencia y hago ese ejercicio de valorarlo desde todas las perspectivas, porque muchas veces cuando nos encontramos en medio de los conflictos, lo valoramos todo desde nuestra visión, sin tener en cuenta todo lo que está sucediendo, ¿no? Y todos los personajes que hay. Entonces, por eso yo te digo que ahora sí que cuando tengo que encarar situaciones conflictivas que siempre van a pasar, ¿no? Siempre vamos a tener momentos más tristes, momentos más complicados en la vida, pues todas esas herramientas y todo ese cambio personal que yo he hecho me ayudan mucho cada día a seguir evolucionando y a vivir de una manera mucho más equilibrada y más conectada sobre todo con mi ser, ¿no? Y es muy importante también el dejarse fluir, porque a veces nos enfrascamos en que aquello tiene que ser de esa manera y no nos sale y estamos bloqueando otra vez el fluir de la vida, ¿no? La vida nos acompaña y nos lleva y nos va diciendo en todo momento qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que hacer para evolucionar, para avanzar y para aprender y para ser todavía mejores personas y más felices, ¿no? Fíjate si todo el mundo fuera capaz de hacer eso, porque a veces nos queremos ir tan lejos a arreglar cosas que no hace falta. O sea, si todos arreglásemos este trocito nuestro, cuánto más felices seríamos todos en el mundo, ¿no? Como sociedad. Y estamos siempre mirando hacia afuera sin arreglar lo que tenemos aquí, ¿no? Porque al final, cuando tú cambias, tu entorno cambia. Y eso es siempre así. Dime. Otra pregunta. Yo, como sabes, he tenido el placer ya de leer tu libro. Sí. Y sé, porque lo cuentas en él, Uh-huh. por eso lo comento, que el motor que te llevó a iniciar este proceso de reinvención que tú no sabías que estabas Uh-huh. iniciando fue el diagnóstico de una enfermedad. Exacto. Que la llaman fibromialgia. Uh-huh. Y también te dieron un pronóstico, Sí. ¿no? Que para mí, ¿qué te llevó a no creerte el pronóstico, ¿no? Y que te llevó a buscar otras respuestas? ¿Y qué les dirías a las personas que están diagnosticadas de fibromialgia en relación a tu libro, ¿no? O sea, Claro. ¿qué pueden aprender en tu libro, ¿no? Para poder reiniciar también este camino de reinvención. Pues mira, yo ahora con todo el camino que he hecho y con todo lo que sé, te puedo decir que la fibromialgia para mí es una enfermedad del alma. Y hay muchas enfermedades que son enfermedades del alma, ¿no? Pero yo te hablo de la mía, de la que me diagnosticaron a mí.
el hacer todo ese recorrido de vuelta a mi ser, porque al final es la desconexión, lo que os explicaba antes, que no te das cuenta hasta que te encuentras tan mal que hay algo, porque claro, yo era una persona diferente antes de tener la fibromialgia. Yo era una persona, era independiente, tenía mi poder personal, estaba intacto, por decirlo de alguna manera, tomaba mis propias decisiones, hacía un montón de cosas, conseguía mis objetivos y de repente cuando me empecé a encontrar mal, todo eso cambió, todo eso se fue, todo eso se desconectó de mí. Tuve que hacer todo ese camino de regreso a mi ser, dándome cuenta de que me sucedía, o sea, que había aflorado en mí esta enfermedad debido a ese trauma sin gestionar, ese trauma doloroso de mi infancia, que fue la muerte de mis padres, en concreto de la muerte de mi madre. Pero yo seguía sin darme cuenta, yo pensaba que eso ya lo tenía superado, yo ya habían pasado muchos años, yo eso ya lo tenía superado, pero no lo tenía superado, lo tenía escondido, porque fue una cosa muy brutal para mí, fue muy impactante, muy traumática y tuvieron que suceder muchas cosas después para que yo volviera a conectar con eso y pudiera sanarlo. Por eso yo siempre invito a todas las personas que tengan una enfermedad crónica que el cronificarse lo que significa es que hay algo que tienes que sanar de raíz y es algo que está durando mucho tiempo en tu vida, ¿no? Y taparlo no va a hacer que se sane y tomar medicamentos no va a hacer que te cures y lo que tienes que hacer es conectar realmente con cuál es la causa. Por eso yo invito a las personas, sobre todo si tienen fibromialgia, que leáis el libro porque vais a hacer un cambio de chip rápido y sobre todo si estáis en el camino de no contemplar ese pronóstico, como decía Judith, y es verdad que cuando haces ese cambio de mentalidad y te das cuenta de que la respuesta siempre está dentro. Incluso hay una frase que a mí siempre me ha gustado, que es cuando diagnostican una enfermedad incurable, incurable significa que se cura desde el interior. Incurable significa eso para mí, ¿no? Y entonces, cuanto más grave es la enfermedad, cuanto más complicada es, más hay que sanar y más hay que mirarse hacia adentro y más hay que conectar con tu ser de nuevo. Y claro, es una decisión muy personal, es una decisión de valentía, porque al final hacer todo ese recorrido bueno, pues es muy complicado, ¿no? Yo no voy a decir que sea fácil, yo no voy a decir que pasé de estar en la cama con medicada, sin poder levantarme, llorando todos los días, nerviosa, irascible, sin poder hacer las cosas que yo estaba habituada a hacer, cosas cotidianas, a estar feliz, estar contenta, formar una familia, cambiar de vida, cambiar de todo en 2 días. No, eso no es así. Hay que hacer todo ese trabajo y hay que hacer todo ese recorrido. Pero mi gran mensaje es que cuando empiezas a hacer movimientos y empiezas a darte cuenta de que encuentras mejoría, de que hay cosas que sí que funcionan, eso vuelve a ser tu motor, bueno, no vuelve a ser tu motor, ese es tu motor y es tu motivación para seguir por ese camino y seguir conectando, por muy doloroso que sea. Y si hay que llorar, se llora, y si te tiene que doler más, te dolerá más, pero después dejará de dolerte, porque poner, pues lo que decíamos antes, las tiritas, las pastillas, los parches, esto no nos lleva a ningún lado. Por eso yo siempre también digo, no tienes que dejar de hacer los tratamientos que te diga el médico, evidentemente que no, claro que no, porque estás en un momento de enfermedad, algo hay que hacer, no hay que ser tampoco tan extremista, ¿no? Si te está dando un ataque al corazón, pues tendrás que ir al médico, evidentemente, pero que no solamente sea eso, que no solamente sea ir al médico a que te cure, ¿no? Sino que tú tienes que pensar qué es lo que me está diciendo la vida, qué es lo que yo tengo que aprender,
qué es lo que tengo que hacer y por qué a mí me ha pasado esto, ¿no? Cuando tú te haces esas preguntas, que son preguntas muy poderosas, es cuando tú empiezas a hacer el recorrido, porque todas las respuestas están dentro de ti. Simplemente tienes que dejarte acompañar de profesionales, dejarte acompañar de personas que ya han recorrido ese camino y que te pueden acompañar a, bueno, pues a resolver y a tener nuevos resultados en la vida, ¿no? En definitiva, en vez de luchar contra la Exacto. enfermedad, Sí. escuchar el mensaje que la enfermedad te Está trae para trayendo. generar el cambio, ¿no? Porque la enfermedad es Esa- un camino, claro, un camino de vuelta a tu ser. Es que la vida siempre te está dando señales, continuamente. Lo que pasa es que no las queremos escuchar y ¿qué hacemos muchas veces, ¿no? Porque lo veis cada día. La gente no para de hacer cosas, no para de ocupar el tiempo porque no sabe estar en soledad consigo mismo, ¿no? Con tu interior y hacer todos esos ejercicios de meditación, de respiración consciente, de visualizar, no sabemos, no nos han enseñado esto. Y bueno, aquí estoy con grandes profesionales de las terapias y realmente es el camino, yo creo que es el camino. También has dicho, Yolanda, que es duro, ¿no? Se tiene que ser valiente para hacer este camino, porque cuando te quieres volver a conectar, claro, te conectas con el dolor, porque nos desconectamos del dolor, pero cuando nos desconectamos de todo, de la luz y de la sombra, ¿no? Del dolor y de la felicidad. Entonces, por lo que has explicado, ¿no? Entiendo que el hecho de hacer este camino a tu ser te llevó a conectar de nuevo con este dolor, pero a la vez, ¿no? Te hizo conectar con tus dones, ¿no? Claro. Que hoy nos estás aquí mostrando. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Además es que es una liberación, o sea, poder comprender realmente, porque al final es comprender qué es lo que te ha pasado, ¿no? Porque has vivido tan de espaldas a quién eres realmente, porque lo que estamos haciendo es eso, vivir a espaldas de quiénes somos en realidad para tapar esos dolores, para no volver a sentir y para no volver a conectar con ese dolor. Claro que sucede también, Judith, que en esta sociedad de las prisas, la gente, las personas no tenemos paciencia y queremos solucionar problemas que están arraigados y escondidos allí, como yo digo, en el corazón, con 7 cerrojos, cambiarlos en 2 días, ¿no? Pues como cuando me duele la cabeza me tomo un ibuprofeno y se me pasa en una hora, ¿no? Pues no, hay que vivirlo y hay que sostenerlo, porque creo que la palabra es sostener. Hay que sostener todo ese dolor de nuevo, pero sabiendo que ese camino te va a liberar por fin de todo ese trauma y de todo ese dolor interno que tú tenías ahí, que no eras capaz de gestionar ni de liberar. Hay que ponerle nombre a las cosas que te suceden y hay que poder sanarlas, hay que poder liberarlas, ¿no? Es un poquito, ese es el tema, así que, bueno, Muy bien. encantada Muy con bien. vosotros. Gracias.